Se suma Martín Tetaz. ¿Cómo estás, Martín, ¿Qué querido? tal? Buenas noches. ¿Cómo ¿Bien? están? Pero muy bien, bien, nosotros muy bien. ¿Cómo estamos con la economía y la inflación? Porque el presidente dice en agosto se termina del año que viene. Bueno, ojalá, ¿no? Como siempre, por Sí. supuesto, ojalá. La inflación, digamos, tuvo venía bajando, te diría yo, hasta el mes de junio, julio. Ahí otra vez Desde pica un ahí, poquito. primero por una serie de desaciertos en la política monetaria, temas técnicos que no vienen al caso, pero quedaron muchos pesos dando vuelta en la calle. Claro. Después se dispararon las tasas de interés, después vino la incertidumbre electoral. Claro. Digamos, todo esto, el proceso desinflacionario lo frenó. Cuando Sí, conozcas sí. el dato, ya está el dato de la ciudad de Buenos Aires que lo confirma. Cuando Ese conozcas es 2,2, ¿no? Claro, cuando conozcas el dato del INDEC la semana que viene vas a ver también un dato probablemente algún puntito arriba, 2,1, 2,2. Claro. O sea, vas a ver una inflación que en los últimos meses le costó bajar. Entonces, Igual los argentinos compramos, chicos, en la previa electoral, digamos todo, porque si no parece que los argentinos son 25.000 millones de dólares. Claro, hubo un proceso de De dolarización. miedo, ¿no? Hubo un proceso de dolarización brutal y eso obviamente, algunos piensan, bueno, ahora viene la fiesta, la gente, el canuto tiene que gastarlo o en las vacaciones o en la fiesta o en lo que sea y eso le da cierta expectativa de tranquilidad al dólar, de que esté calmado el dólar de acá a fin de año. Pero de todas maneras, digamos, la presión sobre la inflación persiste un poco y el gobierno todavía tiene una batalla con el tema del dólar. Claro. Hay mucha gente especulando con que va a haber un cambio en el tema de las bandas del dólar, etcétera. Eso también le pone un poco de incertidumbre. Cuando todo eso se destrabe y las tasas de interés continúen bajando, que es lo que ocurre, vas a ver que la inflación va a acompañar también. O sea, yo veo un primer semestre del año que viene de vuelta deflacionario. No deflacionario, pero con la inflación desacelerando, Empiece digamos. con 1, por lo menos, ¿no? Sí, pero que no que desaparezca, ¿no? Eso no va a pasar. Claro. Vamos, las estimaciones... ¿De qué cifra, Martín, estamos hablando de inflación anual? Las estimaciones son que el año que viene va a terminar con alrededor de 20. Claro, el Ese fondo es dijo 16, que parece poco. Este año 20. Claro, este año termina cerca de 40, el año que viene 20. Está muy bien, digamos, ¿no? Imagínate si vos pudieras 20 y el 2027 10, decime dónde hay que 200, firmar, ¿no? Claro. Y para los argentinos y las argentinas también dejó de ser un tema. Claro. Sí, ahora La no está en la inflación consideración, ¿no? Está en tercer lugar dentro de las grandes preocupaciones en octubre. ¿Primer lugar qué es? Corrupción, primer lugar, mira. en frecuencia de mención, ¿no? Sí. Se le da... ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? ¿Qué es lo que más le preocupa? Exacto. Pregunta y la gente dice, 1, corrupción. Primero corrupción, Esto no era segundo, así. no ¿En qué era momento así. se produjo el quiebre? ¿Lo tenés presente más o menos? Se produjo el quiebre ya en el mes de julio, la corrupción saltó del cuarto lugar al segundo lugar y a partir de agosto se mantiene en el primer lugar. Y ahora en cuando vean frecuencia de cuadernos mención. te explota, ¿viste? Julio Cuando vean... tuvo que ver, ahora lo buscaba con Andis, con el escándalo de los audios de Tuvimos Lolo. primero las valijas, parece que pasó hace muchísimo tiempo, pero primero esas valijas que no se sabía cómo entraban, habían entrado por Aeroparque, después estuvo Andis, después estuvo Españolo, claro. Españolo, Bueno, Expert, Andis es etcétera. español, Claro. sí. Y eso hizo que se mantuviera en el primer lugar en frecuencia de mención y que Mirá, la ahí inflación está. pasara al segundo lugar y después 22,1, pobreza segundo. pobreza segundo, Sí. pobreza empezó también a subir a medida que empezó a subir corrupción, también empezó a subir pobreza y después Sí. la inflación. Cayó empleo, ¿no? Porque en un momento también el tema del trabajo... Ahí está. La desocupación está en 12,2. quinto lugar, sí. También Y ahora- estaba arriba Sí. antes. También estaba arriba, nunca llegó ni al segundo ni al primer lugar. Nunca. Y ahora cuando vean el escándalo de 45.000 millones que calculan cuadernos, corrupción, porque la gente dice todo lo que no Probablemente tenemos se mantenga está en otro lado, ¿no? Todo lo que falta, porque No, y además hay un no hay fenómeno. ruta, no hay nada. Primero la inflación viene bajando, entonces deja de estar en la preocupación. Venís de 200, ¿no? En cualquier lugar del mundo sería preocupación este número, pero Sí. venís de 200, entonces... Sí, hoy es un número todavía alto, porque hay otros infierno países luce que... encantador, ¿no? Claro. Tenemos un índice mensual que en otros países es un Es índice anual. anual y genera un problema. Pero claro, ¿no? desinflaste mucho desde 200. Claro. Y en segundo lugar, el empleo pasa una cosa interesante. Ustedes mencionaban que no aparecía entre las principales preocupaciones. Las plataformas... Y es una de las principales. Pero las plataformas han generado de alguna manera el desempleo cero, en el sentido de que vos antes perdías el trabajo y tenías que esperar Que te llamen. empezar a Claro, mandar o tirar, currículum, claro. entrar en
¿Y ahora? Claro, ahora vos directamente te bajás la aplicación y a la tarde estás trabajando. Y ese es el multiempleo, o sea, Claro. no hay el Pluriempleo, desempleo. claro. El pluriempleo reemplazó al desempleo en cualquier caso porque no es tanto no tener empleo, sino la cantidad de horas trabajadas y la cantidad de empleos, el que tiene el trabajo formal y suma un emprendimiento personal y a la vez manejan una plataforma. Eso es lo que está generando El también. 80% de la gente que hace Uber y hace Rappi lo complementa el ingreso, hace menos de 8 horas. Suma hace otra. 2, 3, 4 horas Sí. suma. Ahora, Pablo, cuando... Déjame un segundito, porque tenemos esta placa de management. A ver, volvamos, ¿es ingresos familiares? Eso, ingreso familiar. Sí. Contanos un poquito, Lara, ¿cómo Bueno, es esto? ahí el dato quizás es un poco más preocupante porque el 49% lo que nos dice es que no le alcanza. Claro, O sea, el si sumamos 49% ahí, de la gente no le es- alcanza lo que cobra. No le alcanza. Si sumamos las dos líneas azules, ¿sí? El 30.6, casi el 31, dice que llega a fin de mes con algunas dificultades. Claro, con la lengua afuera. Claro, y después hay casi un 19% que nos dice que llega con muchas dificultades Claro, a fin de mes. exactamente. Entonces, ese quizás sea el dato más preocupante, ¿no? Bravo. Porque son dificultades para llegar a fin de mes. Y se sigue Sí, sosteniendo el dato de que 8 de cada 10 han recortado sus hábitos de consumo. Es una pregunta que venimos haciendo desde el mes de mayo. 8 de cada 10 hicimos o algún recorte. Algún recorte. Claro. Nosotras suponíamos que lo preguntábamos en mayo y a medida que fueras preguntando eso iba a cambiar porque una vez que cambiaste los hábitos de consumo... Pero siguen incorporándose otros recortes. Se siguen incorporando otros recortes y van cambiando. Lo que se sostiene como la primer mención es los gastos superfluos. Indumentaria, ropa, calzado. Eso se sigue sosteniendo como Sí, el principal recorte. Yo diría superfluos o inalcanzables en la Argentina. Porque O vos decís, che, lo que inalcanzables. vale un par de zapatillas de acá, afuera vale tantas veces menos. Entonces ya como que dejó de Sí, ser, o ¿viste? como cuando éramos chicos, ¿no? Que heredabas la campera, el buzo de tus hermanos y eso iba pasando hasta que... Esos rubros están súper afectados. Esos rubros, y después empiezan, bueno, no salir a comer afuera algún mes, Eso bajó, que va claro. siendo Porque más esos rubros no mencionado, son no son consumos dicotómicos, Claro. son consumos de postergación. O sea, Exacto. vos seguís con el mismo jean, el jean tendrá un agujero, estará más gastado. Lo compramos cuando pero se no puede. Es sí o no. Entonces Exacto. lo Las último segundas que marcas que vos postergás. mencionabas hace Claro. un rato, Sí, bueno, la segunda, mención tercera. del cambio a segundas marcas. 8 de cada 10 menciona haber modificado consumos debido a la crisis económica, siendo la postergación de compras no esenciales la primera mención con 17,2. Esto que es el top 3 de las limitaciones. El top 3 de las Mira. limitaciones. Primeras marcas, Sí. eso es lo segundo, es, bueno, cómo modificaste tus Claro. hábitos de consumo y empecé a consumir segundas marcas. Exactamente. Que era lo que mencionabas vos hace un ratito en la conversación. En comida o como dice Martín, me Claro. compro un jean que total es la misma tela, Sí, pero en no productos tiene... de limpieza, ¿no? También. De limpieza, o sea, las Que son muy primeras caros marcas son las que están perdiendo terreno. Claro. Y después las salidas a comer afuera y todo lo que eso tenga cambió, que ver con ¿eh? esparcimiento. Eso cambió. ¿Por qué, a pesar de todas estas restricciones, gana Milei con holgura la legislativa? Porque no hay alternativa para empezar, porque mal que bien entregó lo que prometió. Milei prometió que iba a bajar la inflación y prometió que iba a terminar con los piquetes. Y las dos cosas las consiguió. Claro. Después Eso le uno vino bien. uno puede ser crítico de la naturaleza del ajuste, de muchas cosas que se podrían haber hecho distintas, ¿verdad? Pero lo cierto es que él tiene un argumento fuerte para decir, mira, yo prometí esto, dije que iba a haber un ajuste, dije que iba a ser difícil, y lo que prometí, mal que bien, te lo estoy entregando. Y del otro lado del mostrador, fíjate que la enorme diferencia con el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri todavía estaba la famosa, el 2015, ¿no? La mente. 2015, claro. Con dólar muy atrasado, Sí. salarios reales artificialmente pero altos, jubilaciones artificialmente pero altas, la economía con una inflación de 28%, entonces, y creciendo algo de casi 3% en el 2015. Entonces, en tu memoria vos decías, no, volvamos para atrás, en el 2017 o 2018, en el medio de la crisis del 2019 sobre todo, vos decías, volvamos para atrás. Pero ahora cuando vos mirás volvamos para atrás es Alberto Fernández con 200% de inflación. Claro. Así que, por más que sea duro el presente, la gente dice, bueno, Sí, porque- ¿hay alguna alternativa? No aparece. Sí, bueno. mira, hablaba con un especialista el otro día, me decía, ¿cómo la gente, muchas cosas no hace falta que se las tengas que machacar demasiado? Porque acá teníamos una locura en el AMBA con esto de regalar tarifas injustificadamente cuando en el resto de la Argentina la gente paga transporte y paga energía, paga todo como corresponde. Y acá un día eso se cortó, dolió, fue difícil, uy, che, esto yo lo usaba para no sé qué cosa.
pero también entendió que era algo superfluo y que en un día se iba a cortar, porque eso también es sinónimo de inflación, de tener que emitir. Como que la sociedad tal vez entiende más de lo que pensamos nosotros, ¿no? Un dato muy interesante que es conserva todavía la confianza. Porque cuando les preguntamos cómo evalúan la situación presente, casi el 51% nos dice la situación presente es mala. Pero cuando preguntamos cómo creen que van a estar dentro de un año, el 44%, y eso se ha sostenido mes a mes, cree que dentro de un año va a estar mejor. O sea, tienen esperanza. Tienen esperanza. Eso no se perdió. Eso no se está perdió. bueno. Entonces, cuando hay confianza en que se va a estar mejor, hay tiempo. Sí, El sí, electorado da exactamente. tiempo. ¿Cómo convive esa preocupación de la corrupción en primer lugar con esta confianza y esta expectativa de que va a estar mejor, siendo que el gobierno vino siendo golpeado por una sucesión de escándalos de mayor o menor magnitud, lo podemos discutir, pero estuvieron en la agenda mediática? Los audios del tema de la compra de medicamentos, Libra. las coimas, presuntas coimas en el tema de medicamentos para discapacidad. El caso Libra quizás para la gente era más complejo de entender. Sí, pero bueno, los vínculos ruido. de expert, digo, ¿cómo conviven estas dos cosas? De que la preocupación por la corrupción sigue alta y primera y esta confianza en el gobierno. Bueno, algo de lo que decía Martín recién, ¿no? Es el trauma con el pasado reciente, sigue estando ahí. Cuando vamos a preguntar por la imagen de los 20 dirigentes políticos más importantes de los últimos 20 años, Milei sigue siendo quien tiene, Javier Milei, el presidente de la Nación, sigue siendo quien tiene la mayor imagen positiva. Había bajado un poquito, rompió el piso de los 40 puntos, lo rompió en el mes de septiembre, pero en el mes de octubre volvió a subir y se acerca otra vez a los 40 puntos. Primero él, y por debajo está todo el resto del sistema político. La vicepresidenta bajó mucho, ¿no? Porque estaba tan arriba en un momento. Está por debajo. El que encabeza el ranking siempre es el presidente de la Nación, aún habiendo roto ese porcentaje del 40% que parecía que no se iba a romper nunca. Recordemos que casi en más de 18 meses de gobierno conservó una imagen positiva de el 40%, en septiembre cayó al 37% y en octubre volvió a subir al 38%. Claro, claro. Entonces, Leía el sigue otro día siendo... en Brasil Lula 33 de positiva.